No sé. Sí, ahora sí. Ah, ya. ¿Están seguros? Díganme que Yo sí o díganme que veo no. solamente a la... Ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, buenas tardes, chicas, jóvenes. Van a disculpar la anterior semana. No he dado un taller como me hubiera gustado, pero estaba correteando en la calle porque tenía muchas cosas que hacer. Así que van a disculpar. Realmente ha sido un día feo ese día, correteado altísimo. Si quieren alguna pregunta de la ley del divorcio o de la asistencia, no hay problema. Al final les hago, ¿ya? Hoy día nos toca la ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley está basada en la Constitución Política del Estado, el artículo 15, la numeral 2. La Constitución Política del Estado garantiza a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, siempre o en todo momento, cuando eh, nos referimos a la violencia, la primera ley que tenemos que nosotros considerar es la Constitución Política del Estado. Y siempre a los abogados ponemos en primer lugar este artículo porque es la ley de leyes. ¿Cuál es el referente normal de la normativa legal con referencia a la ley 348? ¿Cuál es el marco normativo? Primero está la Constitución Política del Estado. Segundo está la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley 348, la Ley del Ministerio Público, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y hay varios protocolos también, como el protocolo de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el protocolo del Ministerio Público, el protocolo del Servicio Legal Integral Municipal, y también hay normativa referente internacional, ¿no? Que son las declaraciones de los derechos humanos, que estas son vinculantes con nuestra norma. No puedo dejar de compartir, pero voy a contestar, a disculpar porque es una llamada de una institución. Hola. Hola, Marisol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marisol? No se escucha nada, señora Jean, que está sin audio por si acaso.
¿Me escuchan ahora? Hola. Y ahora sí, recién. ¿Desde qué rato no me han escuchado? Desde que contestó la llamada, doctora. Ya, voy a... No se escuchaba. Ya, ahora sí, un ratito. Ya, estábamos en la normativa internacional. Ahora escuchan, ¿no? Perfecto, ahora sí se escucha. Ya, en la normativa internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que sería la CEDAW, ratificada por nuestro Estado en 1989, después mediante ley 1100 con carácter vinculante desde el año 1990. También tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre todo la eliminación de la violencia contra las mujeres, la recomendación general número 19 del Comité de la CEDAW, la observación general número 33 sobre el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, ¿no? Estas son las normativas o los referentes de carácter internacional. Pero ¿cuál es la finalidad que tendrá la ley 348? ¿No? Es importante también referir que la ley 348 tiene la finalidad, dos finalidades en específico. Primero sería ver el tema de establecer los mecanismos de la prevención. Después sería con referencia a los mecanismos de protección y las políticas públicas. El artículo 2 de la referida ley nos habla de estos mecanismos, ¿no? Con referencia a las mujeres en situación de violencia y de vulnerabilidad, ¿no? Primero, ya les he dicho, la prevención, la atención integral para las víctimas de violencia, la protección, la protección en el sentido de que desde que la mujer realiza su denuncia, puede solicitar ya las medidas de protección previstas por el artículo 35 de la ley 348 y además hay medidas de protección establecidas en la ley 1173. También puede solicitar la reparación de la violencia y contra los agresores sería la persecución, la sanción y la rehabilitación. La aplicación de la ley 348 es aplicable a todas las personas en situación de vulnerabilidad. No, ahí estamos hablando que el paraguas no estamos refiriéndonos específicamente a las mujeres, sino a las personas que se encuentran en vulnerabilidad, que sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona, independientemente de su género. No tenemos que olvidarnos ese hecho. ¿Qué tipos de violencia sancionará la ley? Están descritas también en el artículo 7 de la ley 348, los tipos de violencia. También tenemos que referirnos que se amplía, hemos dicho, independientemente a su género, ¿no? Por cuanto la violencia está reprochada por dicha ley y si bien tiene como sujeto de protección a la mujer por la violencia y la discriminación estructural que existe contra ella, sin embargo, también puede extenderse a varones, en los casos en los cuales éste sea víctima de violencia en razón de género. Hemos tenido muchos casos, preguntas, ¿y por qué los hombres no pueden aplicar o por qué no se aplica con referencia a los hombres o a las personas con diferente opción sexual? Entonces, estamos siempre refiriéndonos y viendo que la situación es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Específicamente. La ley 348 también se refiere a principios, ¿no? ¿Qué son los principios? ¿No? Los principios están reconocidos por la ley en el artículo 4. ¿Cuáles son estos principios que refiere la ley? El trato digno, que implica una atención con prioridad, preferencial, con calidad y con calidez. ¿Qué significa? Que si yo voy a cualquier institución, me tienen que dar
la prioridad en sentido que esa mujer está haciendo, o yo soy mujer y estoy en situación de vulnerabilidad. Tiene que ser con la debida diligencia, es decir, la actuación tiene que ser inmediata, eficiente para impedir que se vuelva a repetir la violencia. Y además tienen que investigarse estos hechos para proteger a la víctima. Tiene que ser la atención diferenciada. ¿Por qué? De acuerdo a las circunstancias. Porque cada víctima tiene una circunstancia específica o especial, porque cada situación es particular, ¿no? Y también tiene que ser con profesionalismo, compromiso, responsabilidad, efectividad y competencia técnica legal. Tiene que ser con respeto, consideración, sobre todo a los derechos humanos, y además las personas que me atienden tienen que estar especializadas en el tema de violencia. Y además tengo que cuidar el carácter de la privacidad y confidencialidad, ¿no? Muchas víctimas cuando sufren acoso por los medios cibernéticos, muchas personas sufren o publican fotos privadas, ¿no? Que se han sacado con el consentimiento de su pareja y es una forma de chantaje. Entonces no quieren denunciar porque les da miedo que se expongan sus fotos a la policía. Y ustedes saben que llegan una foto y bueno, creo que todo el mundo va y tiene acceso a esas fotos, ¿no? Entonces hay muchas víctimas que por eso tienen miedo y no quieren denunciar. No tienen que, la víctima no tiene que estar revictimizada. ¿Qué significa que la víctima no tiene que estar revictimizada? Significa que no tenemos que someterle a procedimientos interminables, ¿no? ¿Qué significa? Preguntarle 10 veces, ¿y qué te ha pasado? ¿Y qué te han dicho? ¿Y qué te han hecho? Etcétera, etcétera. ¿No? O sea, no, nosotros, ninguna institución o nadie tiene que revictimizar a la mujer que se ha animado a denunciar. Tienen que tratarla con respeto, de acuerdo a la consideración, dice, actuando con humanidad y sin discriminación, ¿no? Hemos tenido un caso, por ejemplo, de una persona trans que ha sido golpeada por un policía cuando ella estaba desempeñando en la noche para ella, ¿no? Porque para nosotros no es un trabajo el comercio sexual. Entonces nadie le quería recibir, se estaban burlando de la señorita porque era trans, entonces no había respeto de las personas donde había ido a denunciar. Ha ido a denunciar a la policía, no le han querido atender, ha ido a denunciar al SLIM, le ha dicho no, es solamente para mujeres víctimas, pero ella sí era una mujer. Hay que tratarles con calidez, ¿no? Hay que buscar la contención en crisis, que se llama, las psicólogas dicen la palabra de contención en crisis, cuando la víctima está desbordada. Entonces ahí tiene que haber una profesional psicóloga especialista en el tema, ¿no? Para que pueda hacer la contención en crisis. Pero ¿qué es la violencia contra la mujer? La violencia contra la mujer está en el concepto en la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia, que refiere que es cualquier acción, conducta basada en su género que cause la muerte, el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Asimismo, la Ley 348 refiere que la violencia es una acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento, daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, y además le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. La Ley 348 también habla de las garantías de las mujeres en situación de violencia. ¿Cuáles son esas garantías? La primera garantía es que las mujeres tenemos derecho al acceso a la justicia, pero no solamente al acceso, sino tiene que ser ese acceso de manera gratuita, ¿no? Oportuna y efectiva, ¿no? La atención tiene que ser inmediata, sin importar la jurisdicción. Ha habido casos que el hecho se ha ocurrido, por ejemplo, hemos tenido un caso de intento de feminicidio que ha sido en Misque. Por la gravedad del caso la han traído a la señora aquí a Cochabamba y nadie le ha querido recibir la denuncia. Le han dicho, tiene que ir a Misque. ¿Ustedes creen, la señora, que
tenía molido uno de los riñones, estaba casi en terapia intensiva, ¿tendría que ir a Misque a hacer la denuncia? Obviamente que no. Bueno, nosotros como institución hemos tenido que ir a la fiscalía prácticamente a exigir que les reciban la denuncia a la señora, ¿no? Porque la policía le ha dicho, no señora, tiene que ir a Misque, ¿no? Porque el hospital ha llamado inmediatamente a la policía cuando han visto, ¿no? Los golpes, etcétera, y la policía no ha hecho absolutamente nada. Le ha tomado unas 3 fotos y le ha dicho, vaya a Misque a denunciar, ¿no? Entonces, en este caso se han vulnerado todas las garantías de esa mujer, no ha tenido la atención integral oportuna, especializada, no ha tenido un acceso a la información, no ha tenido una atención con calidad y calidez, y tampoco una orientación o asistencia inmediata, ¿no? Por lo tanto, se la ha victimizado. No estoy viendo, estoy comparando este caso con las garantías de las mujeres en situación de violencia y también una de las garantías es averiguar la verdad y la recuperación física y psicológica, ¿no? O sea, no es simplemente que la mujer se haya recuperado en el hospital, bueno, ya han sanado sus heridas, etcétera, pero obviamente que su integridad psicológica va a estar dañado porque casi ha muerto en manos de su pareja. ¿Cuántos tipos de violencia existen? La ley, ya les decía, el artículo 7 nos menciona cuántos tipos de violencia están ahora descritos en la ley 348, ¿no? En la ley 348, en el artículo 7, hemos separado nosotros los tipos de violencia por su naturaleza, en el ámbito que se produce y por los derechos afectados. Hemos dividido las que están en el artículo 7. Por su naturaleza, en el acto de violencia es la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial. En el ámbito donde se produce, en la familia, laboral, en el trabajo institucional, en una institución educativa, en un centro de educación, el colegio, la universidad, la violencia en el tema de salud, el mediático, el político, el social y cultural. Por los derechos afectados a la dignidad, a la honra, al nombre, a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Estos tipos de violencia, como les decía, ya los hemos mencionado, están previstos en el artículo 7 de la ley 348. Entonces, volvemos otra vez a señalar para que no nos olvidemos que el objeto de la ley 348 se reduce en los mecanismos de prevención, en los mecanismos de atención, protección y asistencia, y además en los mecanismos de persecución y sanción. Dentro de los mecanismos de prevención están las políticas públicas. ¿Cuáles van a ser los criterios para implementar estas políticas públicas? La planificación, dónde van a ejecutarse los ámbitos de prevención, que va a ser, no solamente van a ser en diferentes ámbitos, en el sistema educativo, en el sistema de salud, dentro del ámbito laboral y comunicacional, ¿no? En los mecanismos de atención y protección, ahí se encuentran los servicios de atención integral, las casas de acogida o refugio temporal, las promotoras comunitarias, la Casa Comunitaria de la Mujer, las medidas de protección que están previstas en la ley 348 y 1173 y la rehabilitación de los agresores. Con referencia a los mecanismos de persecución y sanción, tenemos el personal interdisciplinario especializado, la prohibición de conciliar, ¿no? O sea, solamente se puede, las personas que han sufrido violencia solo pueden conciliar por una vez, nada más, ¿no? Eso prevé la ley 348 con referencia a que cuando la víctima realiza su denuncia, y además dice que ninguna autoridad ni ninguna persona puede promover la conciliación. Eso dice el artículo 46 de la ley 348, ¿ya? Después, los servicios integrados de la justicia plurinacional, el Servicio Plurinacional de Defensa de las Víctimas, los servicios legales integrales municipales,
la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. La investigación tiene que ser de oficio. Los certificados médicos forenses que tienen que ser homologados por los médicos forenses del IDI. Se han implementado con la ley 348 nuevos tipos penales. Estamos hablando del feminicidio. Hay sanciones que son desde la multa, trabajos comunitarios, a privación de la libertad de acuerdo al delito y a la gravedad del delito, y además se declara la rebeldía del acusado. La ley 348 resguarda principios de responsabilidad del nivel central y las entidades territoriales autónomas, garantiza la igualdad de la jurisdicción indígena originario campesino en el marco del respeto a la vida y a la dignidad. La ley protege a mujeres de todas las edades, protege también a otros miembros de la familia, vale decir, hemos dicho, también hay hombres que denuncian. Prevé la asignación de recursos económicos necesarios y suficientes para el desarrollo de políticas públicas y mecanismos de prevención. ¿Cuáles son las acciones legales que puedo seguir yo? Amparada en la ley 348. Están de acuerdo a los tipos de hecho, cuáles son los delitos que van a ir a la vía penal y están tipificados en el capítulo 2 de la ley 348. También hay las faltas administrativas que son, que están, y el procedimiento está en el reglamento de la ley 348, es el decreto supremo 2145, la vulneración de los derechos fundamentados, y también se pueden plantear acciones constitucionales de acuerdo a qué derechos se está vulnerando. ¿Qué delitos tienen como víctima solo a las mujeres? No pueden estar los hombres. El tema del feminicidio, el aborto forzado, la violencia económica, la violencia patrimonial, la sustracción de utilidades de actividades económicas, el cumplimiento de deberes de protección, ¿no? Entonces, estos son los delitos que solamente están como víctima las mujeres. Ahora, los delitos que tienen como víctimas a otras personas, ya un momentito, ahí dice varias personas que están a la espera de ser admitidos. Me van a dar un minutito para que les admita. ¿Quiénes están en la sala de espera? Me dice Marcela Ugarte, doctora, que está esperando. Está. Ya está, ya la vi. Gracias. Vamos a continuar. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos, doctor. Ya. Entonces, las víctimas, los delitos que tienen como víctima a las personas de ambos sexos es el homicidio por emoción violenta, el homicidio suicidio, las lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, agravantes a las lesiones, la violencia familiar o doméstica, la violación a niño, niña o adolescente, el abuso sexual, agravantes de delitos sexuales, el rapto, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos, esterilización forzada, acoso sexual y sustracción de menores o incapaces. También estos mismos delitos se dividen en delitos contra la vida, delitos contra la integridad corporal,
delitos contra la libertad sexual, delitos contra la familia y además delitos contra la función pública. En la ley 348, en el artículo 252, se ha implementado el delito de feminicidio, que consiste en quitar la vida a una mujer como consecuencia de estas circunstancias en el que el autor hubiera mantenido una relación o mantiene una relación con la pareja, o ella se hubiera negado a sostenerla, o porque la mujer se encontrara embarazada, existe una relación de subordinación, dependencia, amistad, trabajo, compañerismo con el autor, o la mujer se encontrara en situación de vulnerabilidad respecto al autor, haber sido víctima de otro delito por parte del autor, como violencia familiar, económica, rapto, abuso sexual, trata, privación de libertad, o la muerte hubiera sido cometida como parte de desafíos culturales o de grupo como las pandillas. ¿Cuál es la sanción para estos delitos? Es de 30 años sin derecho a indulto. Las sanciones entonces que prevé la ley 348, vamos a volver a repetir, son la privación de libertad, la multa y trabajos en la comunidad. ¿Cómo van a atender a las mujeres víctimas de violencia? Está previsto en los artículos 24, 25, 26 y 30. ¿Cuáles son las instituciones que tienen la obligación según la ley? Primero, los servicios legales de atención integral, que llamamos los SLIMs. Estas instituciones tienen que desarrollar programas y servicios gratuitos destinados a la prevención, atención, rehabilitación de mujeres en situación de violencia. ¿Quiénes son responsables? Las universidades y los gobiernos autónomos. Las casas de acogida tienen que equipar y atender espacios para acoger a mujeres en situación de violencia en el área rural y urbana. Además que tienen que contar con equipo multidisciplinario para atender. ¿Quiénes son los responsables? Las entidades territoriales autónomas, los gobiernos regionales, los municipios, las autoridades indígena, originaria, campesina. Ahora, las casas comunitarias son infraestructuras que deben tener en el área rural y además se realizan las tareas de orientación y prevención y atención de casos de violencia en relación a autoridades públicas e instituciones privadas. ¿Quiénes son los responsables? Los gobiernos autónomos, las autoridades indígenas, originarias, campesinas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar seguros cuál es la instancia para promover la denuncia. ¿Qué significa? No es dónde voy a denunciar, sino esa instancia me va a ayudar a realizar una denuncia. El servicio legal integral, el artículo 50 de la ley 348, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, artículo 43, para menores de 18 años, los servicios integrados de justicia plurinacional, el artículo 48, estos son instituciones que realizan patrocinio legal gratuito, al igual que el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, las autoridades indígena, originario, campesinas. Entonces, todas estas instancias tienen la obligación de contar con equipos interdisciplinarios especializados en derechos humanos, en derechos de las mujeres y además en atención de casos de violencia de género. Las instituciones en las que se denuncia es en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, es decir, donde yo voy en forma directa a denunciar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Esta institución donde yo voy directamente me tiene que recibir, ¿no? Ya les decía, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y el Ministerio Público, ¿no? El artículo 53, 54 y 61. Estas instituciones que son del Estado
tienen la obligación de garantizar la seguridad y protección de las víctimas de violencia, tienen que tener protocolos para investigación y actuación y crear reglamentos de especialidad en casos de violencia, ¿no? Entonces, es un pequeño resumen de la ley 348. ¿Alguien me quiere preguntar? Señora Jenky. Doctora, ¿se escucha? Justamente ayer me pasó de que una señora me dijo que trabaja con una muchacha que sufre de violencia en su casa por parte de su padre. Y no es solo ella, sino también su mamá y su hermana menor. O sea, ella lo que había pensado es salirse de su casa, pero las dejaría a su mamá y a su hermana menor en la casa y ellas sufrirían las consecuencias de que ella se vaya. Entonces había ido a buscar ayuda a instituciones y lo que me dice es que le habían dicho que deberían reconciliar, que deberían hablar y para calmar las cosas. Pero, o sea, ella no ha encontrado apoyo de las instituciones donde ha ido y, o sea, tiene miedo y a la vez, ya que le dicen eso, entonces prefiere quedarse así y que siga generando que las maltrate a las tres. Y como dice, o sea, una es menor de edad, entonces no puede salirse así nomás de su casa y su mamá no quiere tampoco denunciar. Entonces, ¿qué tendría que hacer en estos casos o qué instituciones, si le dicen no, negocia con tu esposo, vean de solucionar las cosas? Su micrófono está apagado, no se escucha. Te decía, Andreita, ¿dónde ha ido? ¿A qué institución ha ido? No me dijo dónde, a qué institución ha ido. No especificó. Lo que primero tenemos que saber es a qué institución ha ido, porque ninguna institución le puede decir que concilie. Ella tendría que ir al Servicio Legal Integral Municipal más cerca de donde vive ella. Digo, no sé en qué zona vivirá, ¿no? De acuerdo a la zona. Y si la institución no le dice que concilie, ella tiene que denunciar al funcionario que le ha dicho eso, que concilie, porque dice la ley 348 que no se puede conciliar en casos de violencia. Entonces, si le han atendido en una institución del Estado, bajo esos términos, ella tiene que ir a denunciar a ese funcionario, pedir su nombre y apellido, decir que, porque si hay una menor de edad, incluso ella puede ir a denunciar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que la Defensoría incluso intervenga en esa familia. Ya. Entonces, habría que preguntarle dónde ha ido y tal vez acompañarle ustedes como institución, le pueden acompañar o a la jefa o a qué institución ha ido, y si es del Estado, habría que... ustedes como institución puedan hacer una carta de representación, digamos, el funcionario Juan Pérez ha manifestado que tiene que conciliar y la violencia no se concilia. Ya. Sí, o sea, porque no especificó qué institución, pero solo dijo, o sea, que su mamá, por ejemplo, no quiere denunciar y su hermana, como es menor, entonces creo que mucho no puede hacer y ella es la única que ha tratado de hacer algo, pero no ha tenido respuestas. Eso aconsejarle que vaya a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al servicio legal y quería preguntarle a dónde ha ido a denunciar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señoritas jóvenes? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta más? Al parecer Sí. no, doctora. Sí, doctora, yo Bueno. tengo una consultita, doctorita, buenas tardes. Claro ¿Me que sí. escucha? Ya. Sí, Por le decir, escucho. justamente, ya, se me escucha, ¿no? Justamente hablaba de las instituciones que ayudan a las familias o a las personas que sufren violencia.
Pero lastimosamente, creo que la teoría se queda así, pero en la parte práctica las instituciones no hacen ningún seguimiento a estos hechos. Entonces, ¿a dónde nosotros podríamos acudir si en el caso las instituciones no cumplirían sus funciones? Bueno, buena pregunta. Todos sabemos que generalmente las instituciones no cumplen con sus funciones, ¿no? Entonces, por eso yo digo, nosotros como oficina jurídica somos una institución de la sociedad civil, o sea, según la ley, nadie nos puede decir ustedes no están cumpliendo. Entonces, nosotros como institución, ¿qué hacemos? Viene una persona y nos dicen en la institución, en el SLIM de número tantos, no nos han querido atender. Nosotros como institución hacemos una carta de representación y en el código hay varios artículos que les he puesto cuáles son las obligaciones del SLIM, cuáles son las obligaciones del Estado y cuáles de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y cuáles son las obligaciones de la Defensoría. Entonces nosotros decimos, señores de la Defensoría, en la comuna tantos, la señorita o la profesional, la abogada, la psicóloga, no ha querido atender a una víctima, se ha negado a tomar la denuncia, o se ha negado, le ha dicho que concilie, y como institución ustedes son responsables, dice la ley tal, tal, tal. Entonces les mandamos una carta como institución, nosotros como oficina, por eso les decía, ustedes pueden mandar una carta como Hatun, para que ya el SLIM va a levantar las orejas y va a decir, bueno, nos están aquí interpelando, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como institución, esa es la forma que hacemos cuando no quieren atender a una víctima en una institución, o vamos personalmente con ella. Por eso, en el caso, por ejemplo, que les conté de la señora de Misque, la señora la hemos ido a sacar de la clínica, estaba con sus cositas en el cuello, estaba con diálisis porque le ha molido uno de los riñones, le hemos llevado en taxi, hemos ido a la fiscalía, no nos han querido recibir, entonces he ido a hacer yo lío, me he ido a entrevistarme hasta con la fiscal de distrito para obligarse. En estas condiciones está la señora y no me pueden decir que vaya a Misque, ¿cómo la voy a llevar a Misque? La voy a matar. Entonces, nosotros así agotamos todas las instancias para obligar al Estado que cumplan con sus obligaciones. ¿Alguna otra pregunta? No, está bien, muchas gracias, doctorita, por la información. Sí, ¿Quién está ahí? otra consulta. Dime, Jonathan. Claro que sí. Doctorita, según el artículo 272 bis del Código Penal, se reconoce, ¿verdad?, la violencia psicológica, sexual y física. Cuando yo quise denunciar, según esos artículos, con carácter previo me dijeron que identifique, según los numerales, cuál el parentesco de la víctima con el agresor. Y en este caso no había algún parentesco y no sabía de qué forma subsanar eso. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma o según qué artículo puedo denunciar la violencia psicológica cuando no hay un parentesco o afinidad consanguínea, un parentesco ya sea político y demás? No simplemente por el hecho de que una tercera persona sea el agresor. Entonces, esa es mi pregunta, doctora. ¿Según qué artículo? Bueno, o qué la ley es figura clara. En este para... caso, perdón, el agresor, ¿quién era? ¿Era el tío, la tía, el ex enamorado? O sea, ¿qué tipo de violencia? Entonces, no es una ley de violencia familiar, porque en muchos casos viene, tengo mi puesto en la cancha y mi vecina en el puesto número 5 me grita, eso es violencia intrafamiliar. No es violencia intrafamiliar. Claro, por eso le pregunto, ¿según qué artículo puedo denunciar la violencia psicológica? No es ese tipo de violencia, no es violencia intrafamiliar, y yo no voy a poder aplicar la ley 348. Yo tendré que ver otra forma, otro mecanismo legal para hacer una denuncia, por ejemplo, por no violencia psicológica, ¿no? Hay
Hay en el Código Penal hay un artículo que no recuerdo en este momento, cuando se gritan, se insultan, ¿no es cierto? Que median su dignidad, su honra, yo iniciaré ese tipo de proceso. Yo no, la ley 348 no se utiliza, dice, no me peleo con mi vecino, violencia intrafamiliar, vienen a la oficina jurídica así, no les recibo, les digo, van a disculpar, pero nosotros, no es violencia intrafamiliar cuando yo me peleo con mi vecino, no es violencia intrafamiliar cuando la de la tienda me ha gritado, o cuando se pelean entre puestos, o cuando no es violencia intrafamiliar. Entonces, la ley 348 claramente define qué es violencia intrafamiliar y doméstica. Entonces, no podemos equivocarnos. ¿Está claro, Mijael? Sí, está bien, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas. Entonces, como no tenemos más preguntas, Su micrófono está apagado, doctora. es que están gritando por aquí, no quiero que escuchen. Una pregunta. He puesto en el chat, he puesto un enlace, entonces yo les rogaría por favor que todos pinchen ese enlace y pueden llenar esa ficha, ¿ya? Es como un pequeño examen para tener, puedan acceder a sus certificados. Los tienen 45 minutos creo, ¿ya? Pueden descargar el enlace. ¿Han entendido? Sí, doctor. Digan sí, Sí, o sí, callen. doctora. Doctorita, Entonces, una descargue. consulta. Claro Una que sí. consulta, doctorita. Sí, sí, Para sí, entrar a gracias. hacer resolver el cuestionario, a partir de ahora tenemos 45 minutos. Es que yo estoy manejando motocicleta, entonces estoy camino a mi casa. A ver, ve que te ayude alguien, pues. ¿Te falta harto Ya, para llegar a tu casa? sí, recién estoy partiendo. Entonces, a ver, vean si no es alguien que te ayude o que te lo mande con tu nombre así. ¿Ya? Ya, está bien, doctorita, está Vean bien. cómo resuelve. Ya, listo, está bien.
Doctora Jinky, muchas gracias. Mientras tanto, quedamos con los miembros de la fundación para que nos podamos encontrar de manera presencial el siguiente viernes 10 de septiembre. Quería confirmarlo con usted si está bien la fecha. Bien, hola, Doctorita, Gaby, ¿sí qué me decías de la fecha? que coordinemos con los de la fundación para que sea el viernes 10 de septiembre. Ah, sí, 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 me ha dicho la Heidi. No hay problema, doctora, podemos confirmarlo. Yo creo que sí, ¿a qué hora van a poder? A partir de las 4 hemos quedado. ¿No pueden otro día? ¿Qué día, doctora? A ver, viernes, estoy viendo mi agenda un ratito, porque, a ver, por ejemplo, mañana, si hubiera sido mañana, no voy a poder ir. Ya. Tengo juicio. El próximo sería de la próxima semana, no mañana. No, pues mañana, no, claro, imposible mañana. Sí. Ujú. El viernes, sí, a las 4. Sí, está bien. Voy a anotar a Ya, las 4. muy bien. Muchas gracias.
están en clase. Yo no conozco. ¿Listo? Bien. Bien. Entonces, por lo que siento, mañana primero.
Creo que ya han pasado, ¿no? Los 45 minutos. Gabriela. Parece que sí, doctora. Algunas personas me escribieron, me dijeron que ya estaban terminando, otros que ya casi. Entonces, ya pueden, ¿no ves? Mandar. Doctorita, aprovechando ya, me tenía que responder las preguntas. Ya lo he mandado, creo que una que otra me ha faltado, pero Ya no importa, tranquilos. ya está bien. Muchas gracias por el tiempo que estaba a espera. No se preocupen. Entonces, creo que ya vamos a dar por cerrado, ¿o no? A ver, Tal vez que hablen las personas que les falte, les falta harto o o todos más o menos, ya lograron acabar. Pueden prender sus por micrófonos, favor. chicos. ¿A quienes les falta? Buenas tardes, doctora. Le comento que me falta como unas 5 preguntas solamente. Ya lo estoy por concluir. Entonces, 5 minutos más.
Bueno, gracias, jóvenes, señoritas. Creo que hemos pasado el tiempo. Voy a agradecer a Gabriela especialmente por haber ella posibilitado que se realicen estos talleres y espero que nos encontremos en otros espacios y además que hayan podido por lo menos hayan podido tener algo más de conocimiento sobre los derechos humanos, que es un tema tan grande, y podemos seguir coordinando con su institución. Gracias a todos y gracias. Doctora Jinky, a usted más bien las gracias. Es para mí siempre un honor y una muy grata experiencia compartir actividades con la Oficina Jurídica para la Mujer. Espero por favor verla el próximo viernes en la reunión presencial y que podamos conocernos, ¿no? Que puedan conocer los integrantes de la fundación y los demás compañeros que han sido invitados a quiénes son las personas que están a cargo de la Oficina Jurídica para la Mujer. Y gracias a todos los compañeros que han estado participando, que han estado en los talleres, que han dado sus comentarios. Igual a Cecilia, a Gabriela, a Heidi, a las contadoras, muchísimas gracias nuevamente a su persona, doctora Jinky, y muchas felicidades por estas capacitaciones que desde hace muchos años van brindando y por todo el servicio que brindan a la comunidad y en especial a las mujeres que están en una situación vulnerable. Muchísimas gracias. Gracias, chao, chao a todos. Buenas noches. Gabrielita, ¿cuándo va a ser su taller de las redes, manejo de redes? Ya la vimos, doctorita. Este fue el último. En este hemos concluido. ¿Y cuándo andaba el otro taller con el joven? El día sábado a las 7 de la O noche. sea que este sábado ya no hay nada. No, este sábado por lo menos no he coordinado nada. Ya, listo, entonces, gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.